Hola amigos, bienvenidos a esta emisión de Noticias al Día 024, tu canal de noticias de Venezuela y el mundo. A continuación, noticias muy interesantes publicadas para ti en el día de hoy. Marco Rubio dice que Maduro buscaría limpiar su imagen con detención de El Aizami. Puntos claves de la detención de Tarek El Aizami, el exministro venezolano encarcelado luego de un año de silencio. Resolución de la OEA condenó asalto de la embajada mexicana en Ecuador. Comenzamos. Marco Rubio dice que Maduro buscaría limpiar su imagen con detención de El Aizami. El senador estadounidense Marco Rubio dijo que Nicolás Maduro podría estar limpiando su imagen con la detención de un exintegrante de su gabinete. Haciendo referencia al encarcelamiento de Tarek El Aizami, Simón Serpa y Samark López. En su cuenta en la red social X, Marco Rubio expresó que las detenciones que se hicieron este martes podrían ser parte de una estrategia ante las elecciones en Venezuela. Además, señaló que la actuación del régimen debe ser una alerta roja para los militares venezolanos. También aseguró que le dan la espalda a cualquiera cuando menos lo esperan. Por su parte, el fiscal general Tarek William Saab informó el martes la detención del exministro de Petróleo, quien ocupó cargos clave en el gobierno chavista. Tarek El Aizami estuvo más de un año desaparecido, luego de separarse de su cargo para facilitar las investigaciones de la trama Psacripto. Con él fueron detenidos el exministro de Economía y Finanzas y expresidente del Fonden, Simón Alejandro Serpa, y el empresario Samark José López. Puntos claves de la detención de Tarek El Aizami, el exministro venezolano encarcelado luego de un año de silencio. Tarek El Aizami, quien fue vicepresidente, ministro de Petróleo de Venezuela y presidente de la estatal PDVSA, ha sido encarcelado este martes, en una sorpresiva operación que puso fin a un año de especulaciones sobre el paradero del exfuncionario, que se mantuvo en silencio luego de apartarse del Ejecutivo por un escándalo de corrupción. La detención es la primera noticia que se conoce de El Aizami desde que renunció a su cargo como ministro de Petróleo el 20 de marzo de 2023, cuando se hizo a un lado para colaborar, según dijo entonces, vía X, con las investigaciones por malversación de fondos públicos que llevaba adelante la Fiscalía. Ahora, el exgobernador ha sido exhibido esposado como un trofeo de la operación judicial que, de acuerdo con el fiscal general, Tarek William Saab, sigue en marcha y por la que también fueron detenidos el exministro de Economía y Finanzas y expresidente del Fondo de Desarrollo Nacional, Fonden, Simón Alejandro Serpa y el empresario Samark José López. El momento. Sin haber dado señales antes, la Fiscalía anunció que esta detención, que se produjo 385 días después de que el ministro renunciara a través de X, forma parte de la segunda fase de la operación anticorrupción, de la que las autoridades dejaron de informar a mediados de 2023, cuando habían detenido a 54 personas. El momento de la aprehensión fue mostrado por el canal estatal venezolana de televisión, mientras el fiscal general llamaba canallas a El Aizami, Serpa y López, quienes, aseguró, usaban sus cargos para realizar operaciones petroleras ilegales mediante la asignación de cargas de crudo sin ningún tipo de control administrativo. La noticia llega cuando el país está inmerso en un ambiente electoral, de cara a las presidenciales del próximo 28 de julio, en las que el jefe de Estado, Nicolás Maduro, quien ha promovido esta purga dentro de su gobierno, buscará una segunda reelección consecutiva. El destino. Ahora, los tres detenidos se enfrentan a la posibilidad de ser condenados a 30 años de prisión, la pena máxima en el país, pues están acusados de delitos graves como traición a la patria y legitimación de capitales, así como apropiación o distracción del patrimonio público, alardeamiento o valimiento de relaciones o influencias. A juzgar por las palabras de Saab, la sanción será más dura contra El Aizami, a quien calificó como el jefe del Pranato, organización delictiva, de esta trama corrupta relacionada con PDVSA. El fiscal, que se negó en 2023 a dar detalles sobre el destino de El Aizami, afirmó este martes que la investigación continúa abierta y que no se descartan nuevas detenciones, que se paralizaron luego de que 2 de los recluidos murieran bajo custodia, uno por suicidio y otro por una enfermedad preexistente. La reacción. La sorpresiva detención acaparó la atención mediática el mismo día que Maduro se reunió en Caracas con el presidente colombiano, Gustavo Petro, y que representantes de la Unión Europea, UE, se reunieron con autoridades del ente electoral para explorar la posibilidad de una misión de observación en los comicios de julio. Al debate en redes sociales se unió el candidato presidencial Antonio Eckarri,
quien pidió a la justicia dar una explicación al país sobre el dinero desfalcado en esta trama que, según estimaciones independientes, supera los 16.000 millones de dólares. Dijo que gerentes de PDVSA han estado implicados en tramas de corrupción, mientras los venezolanos están sin salarios, sin seguridad social y sin servicios públicos dignos. La misma pregunta planteó José Brito, también candidato presidencial, quien pidió a las autoridades aclarar cuál es el plan de acción con ese dinero y aplicar mano dura a la corrupción. Resolución de la OEA condenó asalto de la Embajada Mexicana en Ecuador. La Organización de los Estados Americanos, OEA, arropó este miércoles a México y aprobó una resolución que condena, enérgicamente, el asalto de la Embajada Mexicana por la policía ecuatoriana en Quito. La resolución, presentada ante el Consejo Permanente de la OEA por la Delegación de Colombia, fue aprobada con el voto favorable de la gran mayoría de países y el único voto en contra de Ecuador. La delegación de México no se presentó a la sesión, mientras que El Salvador se abstuvo en la votación. La resolución resuelve condenar enérgicamente la intrusión en las instalaciones de la Embajada de México en Ecuador y los actos de violencia ejercidos en contra de la integridad y la dignidad del personal diplomático de la misión. El documento reafirma la obligación de todos los estados de velar por el respeto de los privilegios e inmunidades de las misiones diplomáticas. Hace un llamado a respetar la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, que establece que las embajadas son inviolables. Los hechos ocurrieron el pasado viernes por la noche, cuando, por orden del presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, la policía practicó el asalto de la embajada mexicana. El objetivo era arrestar a Jorge Glass, ex vicepresidente de Rafael Correa procesado por corrupción y quien había pedido asilo político a México. Las imágenes de las cámaras de seguridad fueron proyectadas en la sesión de la OEA. Muestran cómo los policías apuntaron con armas y sometieron en el suelo a Roberto Canseco, encargado de la misión diplomática, mientras se llevaban a Glass. Tras ese episodio, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, rompió relaciones diplomáticas con Ecuador. Quito justifica sus acciones acusando a México de haber vulnerado los tratados internacionales de asilo al refugiar a una persona procesada por corrupción. OEA impulsa el diálogo entre Ecuador y México. La resolución aprobada en la OEA reafirma también la obligación que tienen los estados de respetar en su integridad las disposiciones de la Convención de Asilo Diplomático de 1954 y recuerda que los diplomáticos están obligados a no inmiscuirse en los asuntos internos del estado receptor. Asimismo, exhorta a Ecuador y México a que inicien un diálogo y tomen acciones inmediatas para resolver este grave asunto de manera constructiva. La sesión de este miércoles, convocada a petición de Colombia y Bolivia, dos gobiernos aliados de México, es la segunda de esta semana tras la del martes. La primera fue convocada por Ecuador para justificar sus acciones. Los representantes de países como Colombia, Bolivia, Chile, Honduras y Panamá tomaron la palabra para condenar el asalto de la embajada, un hecho que consideraron injustificado, sin precedentes en la historia y que no puede repetirse. También el embajador de Estados Unidos ante la OEA, Francisco Mora, criticó la incursión. Se refirió especialmente al uso de la fuerza en contra del personal diplomático mexicano y pidió a México y Ecuador que trabajen juntos para resolver su disputa. El vicecanciller ecuatoriano, Alejandro Dávalos, expresó su rechazo a la resolución. Opinó que se debería condenar a México por violar los tratados de asilo y acusó a López Obrador de inmiscuirse en la política interna ecuatoriana. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, concluyó la sesión reivindicando que la resolución de este miércoles es absolutamente necesaria y expresó un reconocimiento a la dignidad de Canseco, quien arriesgó su integridad física defendiendo la embajada, dijo. López Obrador anunció que su gobierno presentará el jueves su denuncia contra Ecuador en la Corte Internacional de Justicia, CIJ. Amigos, ahí están las noticias. Si te ha gustado el video, dale me gusta y compártelo con tus amigos y familiares en las redes sociales. Recuerda dejar tu comentario u opinión debajo de la descripción del video. Muchas gracias por tu audiencia y apoyo de siempre. Nos vemos en el próximo video.